tema que tiene por nombre cambios profundos. Los verdaderos cambios se dan dentro de nosotros. El conocimiento y la aceptación intelectual que tengamos de un conocimiento o de alguna creencia, idea o de algo que no produce cambio, no es un cambio profundo. Nosotros en la etapa de la vida hacemos cambios y muchas veces no solamente un cambio que no tenga exigencia, todo cambio profundo tiene una exigencia. Así que vamos a hablar de este tema, lo continuamos y la vez pasada tomamos como base bíblica el libro de los Hechos, capítulo 9, basada en la conversión del apóstol Pablo. Amén. Al estar ubicada, usted dice amén. E iniciamos la lectura en autoridad poderosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, verso 1 al verso 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Damos gracias a Dios por la palabra y adoramos a Dios un momento. Padre, gracias te damos por este momento, Señor, tan especial. Y lo que lo hace especial es que podemos tener la oportunidad de rendir adoración y alabanza a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios creador del cielo y de la tierra, a un Dios omnipotente, a un Dios grande, fuerte y temible, a un Dios que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Hemos apartado este momento para darte gloria, honra, honor y toda alabanza y adoración. Y queremos expresarte, Señor, cuán bueno has sido con nosotros. Queremos también expresar que eres fiel y que para siempre es tu misericordia y que tu verdad y tu fidelidad por todas las generaciones. Pedimos que nos bendigas, Señor, a través del consejo sabio de tu palabra, y que ella pueda hallar un lugar, una habitación en nuestros corazones. Los abrimos ahora para dar lugar a la palabra, a nuestras vidas, y se lleve a cabo el propósito por la cual es enviada para la gloria de tu nombre. La actividad de las tinieblas y lo que perturba, oprime y deprime la mente, lo declaramos sin fruto, inoperante, inactivo, en el nombre de Jesús. Has dicho en tu palabra que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, Dios, glorifica la palabra, y nosotros te prometeremos que te daremos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Él se lo merece. Un aplauso a él.
Hoy me regalaron una Biblia. Bien, hablamos la semana pasada, el domingo pasado, que muchas personas dicen, Dios es bueno, pero lo que ellos hacen es malo. Encontramos una diferencia y eso nos enseña a nosotros que en la vida cristiana hay creyentes convencidos y creyentes convertidos. Cuando una persona dice Dios es bueno y hace lo bueno, es un convertido. Pero si una persona dice Dios es bueno y hace lo malo, es un convencido. Él está convencido que Dios es bueno, pero a la hora de hacer lo bueno muestra limitación. Eso quiere decir que necesitamos nosotros de ser convencidos a convertidos. Las personas firmes, las personas que se desarrollan y avanzan, son personas convertidas, no convencidos. Alguien dijo que al maestro lo hace la práctica, al maestro lo hace la experiencia. Y una cosa es el conocimiento que un maestro pueda tener y otra cosa es la experiencia de ese maestro. Lo que hace que el mensaje, la orientación de un maestro llegue al corazón es que él habla con conocimiento, pero con experiencia. ¿Estamos de acuerdo? La experiencia es lo que hace la diferencia. Las personas marcadas por las experiencias son personas que normalmente se convierten a la experiencia. Amén. Hay un pasaje bíblico de un hombre que fue sanado en Hechos capítulo 3. También hay pasajes bíblicos que fueron sanados en los evangelios. Pero da la inquietud cuando alguien como este hombre que pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa, allá en el templo, los discípulos iban a la hora novena a orar y encuentran a este hombre allí mendigando, limitado por sus problemas físicos que lo llevaban a ser un mendigo. Y aparece Pedro y Pedro dice, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El poder de Dios visita a este hombre, lo levanta de su estado de ser y luego cambia su estado de hacer. El hombre era y tenía problemas de parálisis, era cojo y eso le llevaba a él a un estado de hacer, pedir limosna. Así que cuando el poder de Dios le visitó, es increíble y llama la atención lo que el apóstol Pedro dijo y habla no de estar convencido, sino de convertido. Y le dice lo que tenemos. Está hablando de qué? De su ser. Lo que hay dentro de él, sus convicciones, su verdad dentro de él. Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y esa experiencia de la conversión y del poder de Dios levantó a un hombre. Por eso es importante que nosotros superemos nuestro estado de creencia, de idea o de algo para convertirnos a Dios. Lo que necesita la gente en la familia es que sean convertidos a Dios. Pero Dios también va a usar gente convertida a Él. De hecho, el milagro vino
porque encontraron a un Pedro y a un Juan convertidos al Señor. Ellos con mucha naturalidad hablaron: no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos era la experiencia, la vivencia de ellos. Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Entonces venían después atrás de este hombre. ¿Quién te hizo esto? No sé cómo se llama, pero si ustedes quieren conocerlo también, bueno, vamos para que lo conozcan. No podía negar la experiencia este hombre sanado. No podía negar lo que él vivió dentro de él, y no solamente dentro de él, sino también en su cuerpo físico. No podía negarlo, porque la conversión es algo que va mucho más allá de lo que usted piensa. La conversión transforma, la conversión produce cambio, la conversión bendice nuestras vidas. Amén. Así que hablamos de dos palabras la semana pasada. Hablamos de la palabra convencido y la palabra convertido. Cuando hablamos de convencido, es la aceptación intelectual proveniente del conocimiento, la aceptación intelectual de creencias, ideas o algo, pero sin cambios profundos. La conversión es un proceso radical, transformador en la naturaleza del ser. Y cuando hablo de la naturaleza del ser, estamos haciendo referencia a lo que hay dentro del hombre, en su alma, en su corazón, y que se refleja en la vida, en su creencia, comportamiento e identidad. Una persona convertida es una persona que armoniza su aceptación intelectual, lo refleja en la vida con su comportamiento e identidad, y con la creencia firme que lo que habla él lo practica. Eso es un convertido. Muchas personas les es difícil practicar o tener una experiencia con lo que oyen. ¿Por qué? Porque lo que lo hace y que te hemos convertido a aquello que escuchamos, aquello que oímos, es la experiencia que tengamos con ella. Así que somos desafiados nosotros a tener una experiencia. Amén. Así que hoy vamos a seguir con la historia del apóstol Pablo, y nosotros vamos a ver en el apóstol Pablo que en un momento dado él estaba convencido, mas no era un hombre convertido. Pero dice la historia también, Hechos capítulo 9, que luego fue un hombre convertido a Dios, usado por Dios, exitoso en el ministerio, un hombre que bendijo a muchos, un hombre que transformó ciudades y personas. Algo extraordinario la vida del apóstol Pablo. Así que casualmente, no es casualmente, dice Hechos capítulo 8 verso 1: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entramos en el capítulo 9. Saulo, hay una conexión en el verso 1 del capítulo 8 y en el verso 1 del capítulo 9. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote.
y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Pablo era un practicante de la ley judía. Su religión era que era fariseo. Pablo tenía un conocimiento. Pablo tenía conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Seguro que Pablo conocía los 10 mandamientos, donde cuando habla de amar al prójimo, habla de no matarás. Y Pablo consentía muertes de los creyentes, de los cristianos. Lo otro que dice es, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás. Así que Pablo estaba convencido que esa era la palabra de Dios. Más muestra el capítulo 8, verso 1, capítulo 9, verso 1, que él estaba lleno de enojo, de odio, y estaba lleno su corazón de deseos de muerte. Si encontramos a un apóstol Pablo que tenía una creencia judía, religión fariseo, más no podía él mostrar un cambio profundo que le exigía la palabra de Dios, porque él necesitaba convertirse o necesitaba conversión. Así que encontramos en la vida de Pablo que Pablo estaba lleno de enojo, estaba lleno de odio y deseos de muerte. Amén. Cuando muchas veces nosotros vivimos cosas desagradables con personas, algo semejante sentimos dentro de nosotros. Sentimos enojo, odio y le deseamos a mucho el mal. La Escritura dice que eso tiene que ver con la naturaleza de su ser, lo que está dentro de él. Lo que está dentro del hombre no le deja convertirse o no le permite tener la experiencia de ese aceptación o conocimiento intelectual de la palabra de Dios, porque lo que hace que yo practique y acepte el conocimiento intelectual, lo pueda practicar, es que esté convertido a Dios. Y ese es el desafío. Amén. La gente va a creer en los convertidos, no en los convencidos. No, sí, yo sé que es la verdad, yo sé que eso lo dice la Biblia, pero le es difícil tener la experiencia con ese conocimiento, porque hace falta la conversión. Esa era la historia de Pablo. Pablo tenía la ley que decía, no vas a matar, pero Pablo consintió en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 1, con la muerte de Esteban. Y él fue y pidió cartas. Quiero que me den cartas para ir a esas reuniones en Damasco que hacen los cristianos y poder atraparles, llevarlos presos a Jerusalén. Encontramos al apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo, lleno, como estamos hablando, de enojo, de odio y deseo de hacer el mal o deseo de la muerte para otros. Ese era el corazón de Pablo. Pablo necesitaba convertirse a Dios. Si una persona como el apóstol Pablo, lleno de enojo, de odio y deseo de muerte, ¿usted cree que una persona en esa condición interna, interior, puede ser feliz? No puede ser feliz. Una persona con un corazón en esa condición
no puede tener libertad en la vida. Amén. Por eso esta historia de Pablo, hablamos la semana pasada, cuando nosotros leemos el verso 3 y verso 6, dice así la Escritura: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice la Escritura. Número 1. La conversión de Pablo involucra que Pablo tuvo una experiencia, un encuentro con la verdad. Amén. Pablo tuvo una experiencia con la verdad. Jesús le habló, una voz. Y la voz fue muy clara para el apóstol Pablo. Saulo, Saulo, y él lo llamó por su nombre. ¿Por qué me persigues? Y Pablo en sí mismo, esto no es cualquier cosa lo que estoy viviendo. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy el Señor Jesús, a quien tú persigues. No dijo el Señor: yo soy el Señor de esos perseguidos. Le dijo: yo soy Señor, yo soy el Señor a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Jesús estaba hablando que la iglesia era su cuerpo. Y por eso que él dice: a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien persigues. Hablando y haciendo referencia a que la iglesia es su cuerpo. Pero fíjese, esa creencia judía y de religión fariseo del apóstol Pablo, fue necesario tener un encuentro con la verdad, porque la verdad tiene el poder de hacerle libre. La verdad tiene el poder de restaurarlo. La verdad tiene el poder de hacer cambio y transformación dentro de él, o en su esencia de naturaleza, en su ser interior. La verdad puede entrar. Amén. Porque la palabra de Dios, que es la verdad, mi palabra es la verdad, es viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra, y dice en el alma, en el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra, que es la verdad, ella tiene el poder de penetrar dentro de la esencia o la naturaleza del hombre, dentro de él, para llevar a cabo los cambios y las transformaciones que el hombre necesita. Sin la palabra de Dios intentamos cambiar, pero mostraremos cambios profundos cuando la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Amén. Es por eso que la palabra de Dios nosotros la escuchamos. Estamos convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos convencidos que Jesús fue hecho carne. Estamos convencidos de que Jesús es el Salvador. Pero mientras esas palabras no sean una experiencia dentro de nosotros, entonces no nos convertimos a la verdad. La verdad, dice el Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También el apóstol Pablo escribe acerca de la verdad y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén.
Pablo, el Señor está hablando, el conocimiento te lleva a estar convencido de algo o de una creencia. Pero la conversión te libera, te restaura, te sana, trae cambio y transformación profunda en el corazón. ¿Qué necesitamos nosotros? La conversión. Amén. Así que la vez pasada hablamos que el Señor Jesús es la verdad. Jesucristo no es como nosotros, que nosotros nos esforzamos por practicar la palabra de Dios. Nosotros estamos y mostramos limitación porque nos es difícil practicar la palabra de Dios. Nosotros pujamos para obedecer la palabra de Dios. En el caso del Señor no fue así, porque Él era la verdad. Y Él como verdad naturalmente fluía en la obediencia a la palabra. Naturalmente Él fluía en estar inclinado su corazón a la palabra de Dios, porque Él era la verdad. Somos nosotros que necesitamos la verdad en nuestros corazones. Somos nosotros, usted y yo necesitamos la verdad en nuestros corazones. Una de las cosas que le he dado vuelta en estos ya 37 años en el Evangelio es mi conversión, donde he tenido que permitir que la verdad entre en las áreas de mi vida. Amén. Una bruja que se le predicó la palabra de Dios, una espiritista, una hechicera. He hablado que en oportunidad esa mujer me veía y me maldecía, y yo escuchaba su maldición. Pero dentro de mí, en el camino, yo decía: quebranto toda maldición que sale de la boca de esa bruja. Si un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo no aceptaba esa maldición. Tampoco tenía miedo porque estaba convertido al Señor. Esta mujer se convierte al Señor. Dejó la hechicería, el espiritismo, la brujería. Dejó esa vida que tenía. Pero después comenzó a observar que jugaba baraja apostado. Que jugaba dominó apostado. Y después tuve el conocimiento de ella, de sus peleas, de sus rencillas, de sus pleitos con otros. Y me acerco y le digo: hermana, esto está mal, ¿qué pasa? Hay pastores que me es difícil dejar de jugar. Pastor, que esta gente es mala y entonces, pastor, por eso que me enojo, me lleno de odio. Y le deseo mal a ellos también, porque ellos me provocan, pastor. Y le dije: así como la área de la hechicería, el espiritismo y esa creencia en la brujería, se lo entregaste al Señor, esa área de su vida. El Señor vino y transformó, cambió esa área de tu vida. Así debes entregarle esa área de tu vida, de los juegos de azares y apostando en esos juegos de azares. Así debes entregarle tu corazón, esa área de tu vida, de esa mujer de pleito, de contienda, de rencilla. Usted debe entregar esa área al Señor, al corazón. Ay, pastor, yo lo voy a hacer, pero nunca lo superó. Al no superarlo, por supuesto, se aleja de la iglesia. Hermano, y le pasaron cosas tan negativas, tan malas, tan difíciles en la vida de ella, que hermano, esa mujer no lleva qué hacer. A la final, busquen al pastor, buscan a la esposa del pastor, para luego nuevamente orientarla ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios. De repente está convencido que Jesucristo es el Señor.
pero vienen los problemas. Y como vienen los problemas, como hay falta de conversión, vas a decir, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. Dios no me oye. No es así. Cuando estás convertido, convertida a Dios, sabes que Dios te escucha, que Dios te ayuda y que responde tu oración. Porque esa es la diferencia del convencido y del convertido. Amén. El convencido, en un momento dado, aunque él está convencido que Jesucristo es el Salvador, pero en la vida práctica de los problemas, no cree que Jesucristo le puede salvar, libertar y le puede bendecir en medio de los problemas. Si lo mismo que acontece cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Salvador, también en la vida práctica debemos mostrar nuestra conversión, que Jesucristo en los problemas me sigue salvando, ayudando y levantando y restaurando mi corazón. Es lo mismo, miren lo que hace un convertido y un convencido. Amén. ¿Cuándo tienen un problema aquí? Porque yo tengo varios problemas. Desde que me convertí al Señor y desde que soy niño, mi vida ha sido un problema. A los 11 años de edad tuve que ponerme a trabajar para alimentar a mi familia. Papá, que era el proveedor de la casa, tuvo un accidente que no pudo trabajar más. Mi mamá tratando de ayudarse en un hospital hasta que le dieran el cargo fijo y tener acceso a poder tener un cobro. Yo decía a los 11 años, ¿qué vamos a hacer? 6 hermanos. Y a esa edad no me da vergüenza. A esa edad lo que pensé fue, tomé una carretilla o carrucha, como quieran decirle. Allí coloqué una pala, un rastrillo de hierro y un machete, siendo un niño, y llegaba a las casas. Señora, le barro el patio para llevar de comer a mis hermanos. Fue una vida difícil para mí. Y siendo niño entré en unos problemas de alcohol. Una vida muy difícil para mí. Un hogar que nunca funcionó bien. Y pensaba en mi adolescencia que nunca iba a ser feliz. Esa idea, ese pensamiento me acompañó a tener mucha tristeza en mi adolescencia y también en mi juventud. Y pensaba que nunca iba a ser feliz, que nunca iba a cambiar, ser otra persona. Y yo decía, ¿por qué me tocó esto a mí en mi vida? ¿Sabe qué necesité? La verdad. Cuando la verdad vino a mi vida, la primera expresión después de la conversión a Cristo Jesús, levanté mis manos y dije, esto era lo que yo estaba buscando. La vida te convence de una vida fracasada, de una vida oprimida, deprimida, de una vida de debilidades, pero la conversión al Señor te restaura y te levanta. Eso fue lo que hizo la verdad de Dios cuando tuvo un encuentro con ella. Fue lo que vivió el apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro, una experiencia con la verdad de Dios. Su vida cambió. De hecho,
Cae ciego al suelo el apóstol Pablo y pregunta: ¿quién eres? Y dijo: Señor, porque Pablo discernía que lo que pasó no fue cualquier cosa, que era algo sobrenatural y poderoso, por la cual le llevó a Pablo a decir: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. ¿Qué quieres que haga? Entra a Damasco, y cuando entre a Damasco se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cómo quedó el apóstol Pablo? Ciego, no veía nada. Entonces los amigos, los que estaban con Pablo, sus compatriotas, los que estaban unidos en esta persecución de los cristianos, ellos dijeron: Pablo, vamos a llevarte al médico, vamos a llevarte a que te examinen. Y Pablo dijo: no, entro a Damasco, conversión. Tenía su problema de ceguera el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso tenía ese problema de ceguera, no veía. Pero ya la conversión estaba en él. No estaba lleno de terror de después de la conversión, ni de miedo, ni de incertidumbre. Él dijo: déjenme en Damasco. Ella estuvo 3 días y 3 noches sin comer nada. Y Dios le habla a un discípulo llamado Ananías: vete a ese lugar, allá vas a encontrar a Saulo de Tarso. Vas a orar por él para que él tenga otra vez la facultad de ver. Y después fue bautizado, dice la Escritura. Y luego, una semana después, Pablo estaba hablando de su conversión, de la conversión a Cristo Jesús. Amén. Pero lo primero que vivió Pablo fue la experiencia con la verdad. Una vez que usted en cualquier área de su vida conozca la verdad, usted va a decir: ya yo sé cómo es el asunto. Ya esto no me pasa 2 veces. Ya esto no me va a destruir más. Ya yo sé cómo es una vez que usted conozca la verdad. Pablo conoce la verdad. Y Pablo sabe que este enojo, este odio y este deseo de muerte ya no me va a dominar, no me va a asolar, no me va a gobernar más. Porque Pablo conoció y tuvo una experiencia con la verdad. Una vez que una persona tenga una experiencia con la verdad, la conversión comienza a darse o le lleva a un proceso de cambio y de transformación. Lo que nosotros necesitamos es la verdad. Todo aquello que una persona no se preocupe por cambiar o tener un movimiento dentro de él radical y de transformación, en el camino lo vas a necesitar. En el camino vas a poder identificar que tu vida ha sido un problema. Pero cuando nosotros percibimos que necesitamos la verdad, porque ella me lleva al cambio y una vida transformada dentro de mí, en el mañana tu vida va a ser mejor y tu vida va a ser diferente. Amén. Habían cristianos evangélicos de antes, hace años. Los cristianos evangélicos de antes eran convertidos, eran muy rígidos, muy fuertes. Y había un hombre que tenía buena posición económica y el vecino era creyente, practicante, y él tenía 4 hijos. Él venía a corregir a sus hijos. Esto no se hace.
La Biblia no dice esto, instruye a sus niños. Él venía, como era muy rígido, él, como decimos nosotros, que no se escuche tan desafiante, él le daba sus palmadas a sus hijos. Los hijos lloraban. Se acercaba el vecino, evangélico loco, ¿cómo le vas a pegar a tus hijos? Deberías ir preso, estar preso. Y el hombre decía, son mis hijos y yo corrijo a mis hijos. Corrija a tus hijos. No, no es necesario corregirlos. Cuando pasan los años, los hijos de su vecino estaban en la delincuencia. Cuando pasan los años, los hijos del creyente estaban en la iglesia. Siguen los años sumándose y estos hijos del creyente todos se convirtieron al Señor de verdad y todos culminaron sus carreras universitarias y todos ellos fueron exitosos. El hombre enfermo, solo, abandonado por sus hijos, 3 de ellos fueron a la cárcel y el otro hijo lo abandonó enfermo solo allí, con este problema de ACV, solo en una casa. Él lloraba. Y él pensaba en su vecino cristiano y él dijo, mejor le fue aquel que a mi vida. La conversión, esa experiencia con la verdad, usted no se imagina cómo quiere ayudarle y cómo quiere librarle de cosas en su presente y en su futuro. La verdad es trascendental. La verdad no trabaja en el momento. La verdad sigue trabajando a través de los años. Por eso estamos hablando que la conversión es un proceso radical y transformador de la naturaleza de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro ser. Es un proceso que no trabaja en el momento. La verdad de Dios trabaja también en los días y en el tiempo, y te va a hacer un hombre y una mujer de bien y de bendición. Amén. Nosotros encontramos la vida de Abraham. ¿Cuántos conocen la vida de Abraham? ¿La han leído? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Antes de convertirse, ¿quién era? Creía en muchos dioses. A eso le llaman politeísta. Creía en muchos dioses. Y viene Dios, se le aparece a Abraham y luego le cambió el nombre a Abraham. Primero era Abraham y después era Abraham. Y Dios se le aparece y le dice, la palabra de Dios le dice, Dios con su palabra le dice, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré grandemente. Él tiene un encuentro, una experiencia con esa verdad. Como tuvo una experiencia con esa verdad, quedó dentro de él. Entonces él miraba a sus padres. ¿Cómo me voy de la casa de mi padre? Amo a mi padre. Pero no sé qué me está pasando, se decía Abraham a sí mismo, que yo no quiero creer en esos dioses. Y se sentía mal. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia con la verdad. Y la verdad liberta. Pero la verdad, ella tiene cambios y transformación dentro de nosotros porque ella va acompañada de una promesa. Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré
ahí viene la promesa. Y te bendeciré. Serás una nación grande. No tenía hijos Abraham. Amén. La verdad de Dios va acompañada de una promesa que va a trabajar tu presente y va a trabajar tu futuro. Y quien contiene estas dos cosas que verdaderamente cambian y transforman es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, porque va acompañada de una promesa. Toda persona que camina y lleva una vida en la verdad de Dios, la promesa de Dios comienza a trabajar. Lo que te prometí lo voy a hacer, lo que te prometí lo voy a cumplir, lo que te prometí de esa bendición te va a bendecir y te va a alcanzar. Amén. Pero cuando no estamos convertidos, porque no tenemos una experiencia con la verdad, ¿cómo es nuestro presente y cómo va a ser nuestro futuro? Pregúntate. Amén. ¿Usted nunca se ha desanimado del Evangelio? A mí me pasó. No me da pena, ya no. Ay, estaba desanimado del Evangelio, de predicar. Yo no quiero predicar más. Yo no quiero saber nada del Evangelio. Y yo ahí estaba allí. Sentado. Con experiencia de la conversión. Miraba la Biblia. La Biblia. La Biblia. Y tomé la palabra de Dios. Empecé a leer nuevamente. Porque cuando hay una marca, ella queda. La experiencia deja marcas. Ella queda dentro de nosotros. Eso fue lo que me llevó a leer la palabra de Dios. Después que leí la palabra, viene la voz del Señor. Y la voz del Señor me dice, si sigues conmigo, si sigues con mi palabra, lo que yo te dije que iba a hacer en ti, lo van a heredar tus hijos. Me has pedido en oración, Señor, salva a mis hijos, convierta a mis hijos, transforma a mis hijos, trata con ellos. Me lo has pedido. Porque me conoces. Y lo que coloqué dentro de ti para que me sirviera, tus hijos lo van a heredar y lo voy a colocar dentro de ellos también, para que ellos no se extravíen ni se pierdan. Porque la verdad de Dios va acompañada de promesas. Hermano, y me tiro freno. ¿Qué estoy pensando yo? No, yo voy a buscar al Señor nuevamente, a buscarlo como lo estaba buscando. Y comencé a buscar a Dios. Los hijos míos dieron batallas, pero el quien gana toda la batalla es el Señor. Y el que gana toda la batalla es la palabra de Dios. Ahora esos muchachos predican, quieren predicar la palabra de Dios. Amén. Una vez aparece el mayor, me quiero hacer un tatuaje, papá. Tenía 11 años. No, tú no puedes hacerte un tatuaje, muchacho. La Biblia dice que no te puedes tatuar. ¿La Biblia lo dice? Sí, la Biblia lo dice. Tomó la Biblia y la colocó en mis manos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hermano, yo empiezo a buscar eso en la Biblia y no lo encontraba. A las media hora llegó. ¿Lo encontraste? No. Me manipulaste, papá. Me controlaste. Me mentiste. Y yo estaba ahí. Dios mío. Sigo buscando y lo encontré. Hay 4 textos bíblicos que hablan de no tatuarse. ¿Cuántos saben eso? 4 textos bíblicos. Se los leo. Y él está escuchando la verdad de Dios. Entonces dice él, papá, pero me puedo hacer el tatuaje en la uña. Como la uña crece, se borra. Ni en la uña, le dije. Porque la Biblia dice que no
harás, no te vas a imprimir, no harás tonsura en tu cuerpo. Nada de eso. Esa experiencia con la verdad de Dios. Mis 2 hijos, para la gloria del Señor, tienen sus cuerpos limpios de tatuaje. Ahorita el tatuaje es la moda. El tatuaje es la tendencia. Y muchos convencidos quieren tatuarse. Quieren ponerse un Cristo para no olvidar a Cristo. Quieren tatuarse. Muchos de los convencidos quieren tatuarse para un recuerdo. Muchos de los convencidos dicen, me gusta esto, me voy a hacerlo. Y usted ve la comunidad, y usted ve la gente afuera, todos, la mayoría de ellos, los famosos, los artistas, las personas de renombre, tienen un tatuaje, como que es tendencia, como que es moda. Pero una vez que ellos, mi persona primeramente, tuvo una experiencia con la verdad, esa experiencia con la verdad trabajó en mi vida y trabajó en mis hijos. Y también va a trabajar en los hijos de mis hijos. Y en los hijos de los hijos de mis hijos también va a trabajar la verdad de Dios. No sé por qué tienes dudas de dejar de ser convencido para convertirte. ¿Cuál es la duda? No hay duda, hermano. Amén, no hay duda. Dios le dijo al salmista, los hijos son herencia de Dios. Este hijo si me hace sufrir, dígame esta muchacha, decimos nosotros. No le di este ejemplo, pero se me escaparon de las manos. ¿Por qué son así? Tienen esa conducta mala. No sé qué hacer con mis hijos. ¿Qué necesitan ellos? Una experiencia con la verdad que va acompañada de promesa. Pero primero, téngala usted. Si ya sus hijos escaparon de sus manos, tenga usted, interésese usted por una experiencia con la verdad, porque ella va acompañada de promesa. Ella te va a convertir, te va a afirmar en Dios y Dios hará grandes cosas. La experiencia con la verdad es lo que nosotros necesitamos. Amén. Una experiencia que nos motiva y nos impulsa hacia adelante fue la segunda experiencia del apóstol Pablo. ¿Qué le parece si la hablamos la semana que viene? ¿Verdad? ¿Cuántos van a venir? Yo voy a venir, Dios mediante. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y damos gracias a Dios?